Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sigue presente en nuestra sociedad, la violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión, tanto en México como en nuestro estado, Nuevo León. Pero antes de todo, nos vamos a presentar. Yo soy Sofía María Torres Santos. Juan Raúl Vázquez Martínez. Alberto Tapia Reina. Gabriela Ursúa Guzmán. Gracias por acompañarnos. Queremos que este espacio sea de reflexión, información y también de diálogo. Porque entender la violencia de género no solo es cuestión de leyes, sino de cultura, educación y empatía. Sí, y muchas veces escuchamos el término violencia de género sin comprender todo lo que abarca. No solo se trata de golpes o agresiones físicas, también incluye violencia psicológica, económica, sexual, simbólica y hasta digital. Exacto, y algo que queremos dejar claro desde el inicio es que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino también a personas de la comunidad LGBTIQ+, o a quienes rompen los roles tradicionales de género. Durante este episodio vamos a explicar los conceptos principales, analizar el panorama actual en México y Nuevo León, hablar de algunos casos recientes y compartir nuestras reflexiones personales. Además, hablaremos del lenguaje incluyente y de cómo las palabras también pueden generar cambios o reforzar desigualdades. Y al final, cada uno de nosotros compartirá una propuesta concreta para promover la igualdad y también combatir la violencia desde donde estamos. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompañen esta charla donde buscamos entender y aportar un granito de arena para construir una sociedad más justa e igualitaria. Para empezar, la violencia de género se define como cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial. Esta definición no solo existe en la teoría, está incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca proteger los derechos de todas las mujeres en México. Pero más allá de las leyes, es importante reconocer que la violencia de género nace de estereotipos y desigualdades históricas, como por ejemplo cuando se piensa que los hombres deben de ser fuertes y las mujeres obedientes o sumisas, por así decirlo. Y lo más preocupante es que a veces esta violencia pasa desapercibida. Por ejemplo, cuando se le dice a una mujer, no uses eso o no estudies eso porque es de hombres. Eso también es violencia simbólica. Los tipos más comunes son físico, que serían golpes, empujones, cualquier daño al cuerpo. Psicología, insultos, humillaciones, manipulación emocional. También sexual, cualquier acto sin consentimiento. También sería el económico. Limitar el acceso a dinero o recursos. Simbólica, mensaje o actitudes que refuerzan desigualdad. Y algo que también se debe de mencionar es la violencia digital, que también ha aumentado demasiado, como las amenazas o acoso en redes sociales, también la difusión de fotos sin permiso o control de cuentas personales que últimamente se ha visto demasiado. Es impresionante cómo puede estar presente en cosas tan cotidianas. Por ejemplo, cuando una mujer no es tomada en serio en una junta o cuando se ridiculiza a alguien por su forma de vestir. Por eso, reconocer estos patrones es el primer paso para cambiarlos. Y sobre todo, entender que nadie debe justificar la violencia, ni callar por miedo o vergüenza. Otro tema que me parece pequeño, pero también tiene un gran impacto, es el lenguaje incluyente. Así es, el lenguaje construye realidades. Si decimos los doctores o los ingenieros, estamos dejando fuera a muchas personas que también forman parte. Por eso se recomienda usar expresiones como el personal médico o las personas ingenieras y los ingenieros. Y aunque algunas personas dicen que eso no importa, la verdad es que sí influye. Las palabras que usamos definen cómo percibimos al mundo. Sí, por ejemplo, en lugar de decir
los alumnos aprobaron el examen, podríamos cambiarlo al decir el estudiantado aprobó. No es forzar, es visibilizar. Incluso en los medios de comunicación se nota el cambio. Escuchar frases como las mujeres y los hombres que trabajan en ayuda a reconocer que todos cuentan. Además, usar el lenguaje incluyente fomenta el respeto, y el respeto es la base de la igualdad. Exactamente. Y eso también es una forma de combatir la violencia simbólica. Ahora hablaremos del panorama actual. En los últimos 6 meses ha habido varios casos que nos muestran la gravedad del problema. Sí, justamente uno ocurrió en Monterrey. Una joven universitaria denunció acoso por parte de un profesor y tardaron meses en atender su caso. Otro fue en Escobedo, donde una mujer fue víctima de feminicidio, después de haber pedido ayuda. Eso fue en julio de este año. Y fuera del estado, en el Estado de México, un adolescente desapareció en agosto y su familia denunció la falta de apoyo por parte de las autoridades. Según el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, en México se registran más de 10 feminicidios al día. Y Nuevo León está entre los estados con más casos reportados en el norte del país. Eso demuestra que el problema no es aislado, es estructural y afecta a todos los sectores de nuestra sociedad. Y algo que me impacta es que muchas veces las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza. Por eso, hablar de esto es importante, porque cuando se habla, se visibiliza. Pero, ¿por qué creen que sigue existiendo tanta violencia si ya hay leyes y campañas? Yo pienso que porque todavía hay una cultura machista muy arraigada. Se cree que ciertas cosas son normales, como controlar o decidir por otra persona. Sí, y también hay falta de educación emocional. No se enseña a manejar emociones ni a respetar límites. Y no olvidemos la impunidad. Muchos casos quedan sin castigo y eso envía el mensaje de que no pasa nada. Además, la sociedad a veces culpa a las víctimas. Frases como ella se lo buscó o seguro exagera. Todas esas frases siguen existiendo. Exacto. Tenemos que cambiar la forma en que hablamos y pensamos sobre la violencia. El cambio empieza desde casa, desde cómo criamos y cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Según datos del INEGI 2024, el 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia. Y en Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres reportó más de 16,000 casos solo este año. Lo más alarmante, el 40% de las víctimas no denuncian. Eso demuestra que el miedo sigue siendo un obstáculo enorme. Por eso debemos crear espacios seguros donde las víctimas puedan hablar y ser escuchadas sin ser juzgadas. Uno de los mayores retos es eliminar los estereotipos de género. Todavía hay trabajos donde se piensa que las mujeres no pueden liderar o que los hombres no deben cuidar hijos. Otro reto es incluir de verdad a las personas con discapacidad, indígenas o de la comunidad LGBT+. No basta con tolerar, hay que integrar. También está el reto del lenguaje. Como mencionamos antes, hablar con respeto es una forma de inclusión. Y en la educación, urge enseñar igualdad desde edades tempranas. La empatía se aprende desde muy pequeños. La igualdad no significa que todos seamos iguales, sino que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo propongo que se refuerce la educación como enfoque de género en todas las escuelas. La verdad, yo diría que se capacite a las autoridades y policías en atención con perspectiva de género. A mí me gustaría que hubiera más campañas en redes sociales hechas por jóvenes, para que el mensaje llegue a más personas. Y yo creo que se deben fortalecer los centros de apoyo psicológico y legal para las víctimas. También fomentar espacios de conversación como este, donde se pueda hablar sin miedo y con respeto. El cambio empieza desde lo individual. Si cada uno aporta, el impacto colectivo será enorme.
Sí, pequeñas acciones pueden generar grandes transformaciones. Creo que este tema nos deja mucho en qué pensar. Todos tenemos algo que cambiar o mejorar. Hablar de violencia de género es hablar de derechos humanos. No es solo un problema de mujeres, sino de toda la sociedad. Sí, cada quien puede aportar algo, como educar, escuchar, respetar, apoyar o simplemente no guardar silencio. Yo me quedo con una frase que resume todo. El silencio también es parte del problema, pero la empatía puede ser parte de la solución. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya hecho reflexionar. Sí, justamente eso, y también que lo compartan para que más personas se unan a este cambio. Esto fue nuestro podcast sobre la violencia de género y los retos de igualdad e inclusión. Hasta la próxima. Ahora que hemos terminado de hablar de todo esto, quiero quedarme un momento a reflexionar y quiero que ustedes también lo hagan, aunque sea por un minuto, porque la violencia de género no es algo que pasa lejos o solo en las noticias. Está en la calle, en la escuela, en la familia, en los comentarios que escuchamos y hasta en nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta. Piensen en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho algo que en ese momento nos pareció normal y ahora nos damos cuenta de que no lo era? Por ejemplo, decirle a una amiga, no te vistes así, o no deberías estudiar eso, simplemente por su género, o burlarnos de un compañero porque llora o porque ayuda en casa. Esas cosas pequeñas, invisibles, son violencia simbólica y aunque no lo veamos como golpes o gritos, marcan, lastiman y limitan. Y no hablo de casos lejanos. Piensen en las amigas que quizá ya no salen a la calle solas porque tienen miedo. En las chicas que dejaron de estudiar algo que les apasionaba porque alguien les dijo que no era para ellas. O en esas veces que una persona decidió callar su opinión porque pensó que no iba a ser tomada en serio. Eso es violencia de género. Eso está aquí entre nosotros. Ahora, imaginen que alguien cercano a ustedes vive esto. Una prima, una hermana, un amigo trans, alguien que rompe los roles de género que la sociedad impondrá. ¿Qué harían? ¿Lo notarían? ¿Le preguntarían si está bien? ¿O pasarían de largo? Como si eso no existiera. Es incómodo, sí, pero es importante porque cada silencio, cada vez que ignoramos algo, es parte del problema. Y esto no se queda solo en la violencia que podemos ver. Hay otra que duele de forma invisible. La violencia económica, la psicológica, la digital. ¿Cuántas veces alguien recibió un mensaje amenazante o humillante en redes sociales y se quedó callado por miedo? ¿Cuántas veces alguien se sintió inferior solo por lo que le dijeron que no podía? Por ser mujer, por ser hombre, por no ser binario. Eso también es violencia y también mata sueños. Me hace pensar que el cambio no depende solo de leyes ni de campañas. Depende de nosotros, de cada decisión cotidiana, del respeto que mostramos de la palabra que elegimos, del comentario que decidimos callar o decir. Si ves que alguien es ridiculizado por su género, te ríes, ignoras o te atreves a decir algo. Si conoces a alguien que esté sufriendo, ¿te quedas en tu mundo o lo escuchas de verdad? Son cosas pequeñas pero poderosas. Y no puedo dejar de mencionar algo que quizá todos sentimos. Miedo. Miedo de equivocarnos. Miedo de decir lo incorrecto. Miedo de intervenir. Pero lo más triste es que el miedo muchas veces protege a los agresores y limita a las víctimas. La empatía, el respeto, el hablar, el escuchar, esas son nuestras armas. Eso es lo que puede cambiar algo que parece tan enorme que ni siquiera queremos mirar. Piensen un segundo. Si cada uno de nosotros cambiara, aunque sea una actitud cotidiana, una palabra, un pensamiento, ¿cuánto podría cambiar la vida de alguien? Solo imaginen una escuela donde cada comentario fuera respetuoso, donde nadie juzgara por género, donde nadie tuviera miedo de aprender, de expresarse o de vivir. Una ciudad donde todos pudieran caminar tranquilos, donde las personas sintieran que cuentan. Eso
Eso sí es un cambio real. Yo quiero creer que se puede, que los actos pequeños son el inicio de los grandes cambios, que hablar, reflexionar y cuestionar lo que siempre se ha hecho no es solo un acto de conciencia, sino un acto de valentía, porque no hay cambio sin confrontación, sin incomodidad, sin detenerse a mirar lo que está mal y luego decidir hacer algo diferente. Así que los dejo con esta idea. Cada que piensen que no es mi problema, recuerden que sí lo es. Cada que quieran callar frente a una injusticia, recuerden que el silencio también lastima. Cada vez que se burlen, critiquen o ignoren a alguien por su género, recuerden que eso puede marcar su vida. Pero también recuerden que una palabra, un gesto, una acción correcta puede salvar, puede empoderar, puede cambiar la historia de alguien. Y eso, amigos y amigas, es lo que tenemos, la posibilidad de decidir todos los días, la posibilidad de que nuestro respeto y nuestra empatía sean más fuertes que el miedo y la indiferencia, la posibilidad de que la igualdad deje de ser un sueño y se convierta en realidad. Piensen en eso, hagan lo suyo y no se queden callados. Gracias por escucharnos.